niños van a ir para atrás. Y vamos para atrás, así que. Apocalipsis capítulo 2. También quería pedirles o dar otro anuncio, y es que si Dios lo permite, vamos a tener cultos en inglés antes de noviembre, y la razón de ser es que nuestros hermanos Daniel y Laura con los chicos van a venir, viajan 18 de julio para restablecerse nuevamente aquí en Las Vegas, así que si Dios lo permite, en agosto vamos a estar dando anuncios con respecto a los cultos completamente en inglés que vamos a tener aquí en la iglesia. Les pido sus oraciones para esto. Nuevamente, Apocalipsis capítulo 2, vamos a estar enfocados versículos 18 al 29, que vamos a tener la segunda parte, la conclusión de lo que empezamos esta mañana. Hay una razón, siendo una de las ciudades más pequeñas de entre las 7 que estamos teniendo aquí en la serie, en el libro del Apocalipsis, es la más extensa o más larga, tiene más información que las otras iglesias. Y hay algo con respecto a lo que estábamos viendo en esta mañana, es con respecto a la introducción, cómo el Señor Jesús se introduce a esta iglesia. Y el mensaje para mí es bastante relevante en los días de hoy. Saben, una de las cosas por las cuales tenemos que prestar atención es por lo siguiente. Aunque ustedes no lo crean, lo que pasa en el mundo está afectando a la iglesia en el día de hoy de una manera increíble, cuando tiene que ver con matrimonios rompiéndose porque están teniendo relaciones fuera de su matrimonio. Las estadísticas son bastante grandes. Estaba mirando, por ejemplo, datos, más que para darles una idea, en la Florida, de cada 10 pastores, 7 han tenido relaciones extramatrimoniales. Es una cosa impresionante. Y por eso entonces, la razón por la cual digo esto es porque el Señor Jesucristo, fíjense en el versículo 18, Él se describe al pastor de la iglesia, escribe al ángel, al mensajero, escribe al pastor de esta iglesia y dile lo siguiente: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El Señor Jesús personalmente le está escribiendo una carta a esta iglesia. Y la introducción que vemos nosotros aquí no es nada agradable, porque ojos de llama de fuego y pies bruñidos de bronce, está hablando de juicio, está hablando de un juicio. El Señor está muy, pero muy molesto con esta iglesia. Y entonces, fíjense ustedes, hay algo que he estado observando, por ejemplo, en estos días, con la preparación del mensaje con respecto a esto. Estamos observando 7 iglesias con distintas características. 7 iglesias con distintas características. Tienen características individuales. Cuando hablo de características individuales, estoy hablando de que podemos observar, yo no sé si ustedes han visitado otras iglesias, pero podemos notar que en las iglesias pueden tener alabanzas, cantos a Dios y después el mensaje, pero a cada una la distingue el tipo de alabanza que tienen. Otra la distingue el tipo de enseñanza que tienen, los programas que pueden llegar a tener, y cada una manifiesta una personalidad. Algunas son agradables estar allí, otras yo no sé si ustedes han estado visitando, pero por ejemplo, en una ocasión en una iglesia aquí fui invitado, y cuando tocó el momento de los saludos, hermanos, nadie, absolutamente nadie, yo me quedé parado para ver si alguien me iba a saludar, y esperé como 3 minutos, y mis hermanos todos salían de un lado para el otro, no me vinieron a saludar, y dije, bueno, acá yo no me voy a quedar sin saludar, así que empecé: hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? Y me miraban como diciendo, ¿y este quién es? Pero tienen distintas características, tienen distintas formas de ser.
Voy a repetir la preferencia de música, el tipo de predicación o de enseñanza, cómo se organizan, qué tipo de ministerios tienen. Todas tienen una característica, podemos estar haciendo lo mismo pero de distintas maneras. Lo importante que tenemos cada iglesia, y yo observo y noto, es lo siguiente, que tenemos que cumplir los mandamientos del Señor. Eso no hay otra en la cual, a pesar de las distintas formas de ser que tengamos nosotros, pero cada pastor, cada miembro de la iglesia tiene que cumplir los mandamientos del Señor sin decir absolutamente nada al Señor lo que a nosotros nos agrada o no. Hay personas que lo manifiestan, este versículo a mí no me gusta para nada, esta enseñanza no me gusta, y bastante tiene que ver con, por ejemplo, cuando nos toca perdonar a una persona, ese es un tema bastante difícil. El segundo tiene que ver con respecto a si diezmo, no diezmo, qué tengo que hacer. Pero en realidad, mis hermanos, cada iglesia se tiene que caracterizar con la obediencia a los mandamientos del Señor. Cuando empezamos a pensar en esto, y luego mirar, por ejemplo, cuando ustedes ven en la palabra del Señor que hay una iglesia, por ejemplo la iglesia en Roma o la iglesia en Filipos, la iglesia en Colosas, déjenme decirle que antes era nada más que una sola iglesia. Se reunían en una casa, para darles una idea, se reunían en una casa y esa era la iglesia de esa ciudad. Es decir, no tenemos todas las opciones que tenemos en el día de hoy, en la iglesia de tal denominación, que si esta otra denominación y esto y lo otro, y tenemos cientos de iglesias que podemos escoger. En aquellos días no. No solamente se reunían en una casa central, pero los cultos que tenían en el resto de la semana estaban organizadas en hogares, porque querían crecer en la palabra del Señor. Y eso ustedes lo van a ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que dice que cada día se reunían en el templo, pero también se reunían en hogares, en casas, y la iglesia se fue multiplicando en ese sentido. Y es muy importante observar lo que vamos a estar mirando en esta noche, porque vamos a notar, mis hermanos, que el Señor está declarando que Él no tolera ni va a tolerar pecado dentro de la iglesia. Y hay una razón por ello. Piensen ustedes que el Señor vez tras vez lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento: sean santos como yo soy santo. La santidad de Dios es algo que Dios desea para cada uno de sus hijos. La santidad de Dios nos confronta cuando estamos, ustedes ven en Isaías capítulo número 6, ¿se acuerdan ustedes que está Isaías delante de la presencia del Señor? Y están los ángeles alabando al Señor, están diciendo: santo, 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 el Dios todopoderoso. Y vemos que Isaías, cuando se confronta con esta visión de la presencia de Dios, dice: hermano, se dio cuenta del estado suyo pecaminoso. Soy hombre de labios inmundos delante de un Dios santo. Por eso notamos nosotros lo siguiente. ¿Por qué no tolera el pecado? Bueno, mis hermanos, el pecado trae muerte, el pecado trae división, el pecado trae todo lo malo que nosotros nos podamos imaginar. Y entonces, no hay manera que una iglesia esté viviendo a la misma altura o de la misma manera que el mundo. Fíjense ustedes que fue el pecado que lo llevó a Cristo Jesús a la cruz del Calvario. Entonces, por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros entretener un pensamiento como voy a pecar? Porque yo he escuchado esto, que es lo siguiente: pequemos, total, la gracia de Dios sobreabunda, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y entonces Dios es misericordioso, podemos pecar, podemos vivir todo lo que de mala manera. Y mis hermanos, Pablo está diciendo allí en ese capítulo, con respecto a esto, de cuando el pecado abunda y sobreabunda la gracia, cuando él dice, podemos tener ese pensamiento, dice: en ninguna manera podemos estar pensando o entreteniendo un pensamiento como esto: voy a pecar, total, Dios es misericordioso, me va a perdonar. No hay forma que un creyente
pueda estar deleitándose en el pecado cuando fue eso que lo llevó a sufrir a Cristo Jesús. En aquella cruz sufrió muchísimo, sufrió antes de ser crucificado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, mis hermanos, los golpes que le dieron a Cristo Jesús, la forma física que Él sufrió, no hay manera que nosotros podamos estar diciendo vamos a pecar, total, Dios nos va a perdonar? Sí, Dios es misericordioso, pero Dios es justo y Él dijo, el que ama, Dios disciplina. Y vamos a ver algunas cosas en esta noche con respecto al tipo de disciplina. Ahora, ¿cuál es el problema que había en esta iglesia? Vamos a mirar en el versículo número 20. Dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estamos viendo el problema central en esta iglesia. Y déjenme decirle, estaba compartiendo un par de testimonios en esta mañana. Hay iglesias donde hay mujeres que trastornan lo que es la palabra del Señor. No solamente hay mujeres, pero hay hombres por igual. Pero en este caso estamos viendo aquí el ejemplo de una mujer que dice, tienes a esa mujer Jezabel, y vamos a detenernos un poquitito con respecto a esto. Yo no creo que ese sea su nombre. Y les voy a decir por qué. Estamos viendo las cualidades que tenía una mujer en específico en el Antiguo Testamento. Y para poder conocer a esta mujer, tenemos que ir a Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 30 al 32. Primera de Reyes, en versículos 30 al 32. Y ahí vamos a encontrar un poco de información con respecto a cuáles eran las cualidades que tenía esta reina, porque era una reina que estaba casada con un rey de Israel que se llamaba Acab. Y fíjense ustedes en estos versículos 30 al 32, nos dice a nosotros lo siguiente: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Ahora, fíjense en una cosa, que esta mujer, Jezabel, dice que era hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Para que ustedes puedan tener un poquitito de entendimiento, cuál era el significado de los nombres que se le ponían en el tiempo de antes, tenía mucha relación, la mayoría tenía que ver con el sentido espiritual. En este caso, Etbaal o Et quiere decir con Baal o a favor de Baal. Y entonces no solamente significa eso, pero quiere decir el hombre de Baal. Et puede significar ya sea el hombre de Baal o está a favor de Baal. En Jueces 7 vemos nosotros que la nación de Israel en Canaán era este Dios el que estaba gobernando, era el Dios al cual la gente que estaba en Israel y el cual el Señor les había dicho: ustedes van a encontrar estos pueblos, van a encontrar que hay idolatría, cuídense de no involucrarse, cuídense de no mezclarse con esta gente y con este Dios en especial. Porque Baal significa también Señor. Cuando uno decía Baal, estaba hablando de Señor. Era el Dios de la fertilidad, era el Dios que producía buena cosecha, buenos cultivos. ¿Y a base de qué? ¿Por qué decían que era el Dios de la fertilidad? No solamente para el cultivo, pero mis hermanos, Dios estaba en lo que se manifestaba en distintas maneras, y quiero explicar un poquitito de esto porque vamos a ver por qué estamos viendo que el Señor Jesús está observando a esta mujer, y esta mujer tenemos que entender que fue bien educada a través de su padre, pero por ejemplo este Dios se manifestaba en distintas maneras.
¿Y qué quiero decir con eso? En Jueces 8, versículo 33, dice Baal Berit, que era el Dios de pacto. Dios de pacto quiere decir Señor del pacto. Luego después, ustedes se acuerdan, está ligado con Belzebub, y Belzebub era el Dios de las moscas, el Dios de la muerte, el Dios estaba basado prácticamente de este Dios Baal. En Números 25:3 se llama Baal Peor. Baal, que era el hijo de él, que era el Dios supremo. Baal no era el Dios supremo, pero Baal conquista. Nos dice la historia que el hijo que se llama Baal, él, aunque no lo crean, él, era el nombre del padre de este Dios Baal. Pero Dios Baal conquista a su padre, lo subyuga a su padre, este Dios, y estaba basado en lo que es, cuando hablamos de fertilidad, mis hermanos, estaba basado en lo siguiente: estaba basado en la sensualidad, estaba basado en la prostitución, estaba basado en las orgías. Este Dios, juntamente Baal, con lo que era la diosa Astoret, diosa de la fertilidad por igual, mis hermanos, entre ambos gobernaban naciones. La gente, el pueblo, los pone a estos dioses. Y sabes que estaba basado en todas estas cosas que tenían que ver con sensualidad, orgías y prostitución, como estaba diciendo. Ahora, acá nos dice a nosotros que era el hijo de Omri. Y si ustedes ven algunos versículos antes, en el versículo 25, por ejemplo, de 1 de Reyes 16, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Dios, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Era un rey perverso, era un rey, mis hermanos, que estaba dedicado a hacer lo peor que pudieran imaginarse. Este rey Omri lo hizo, y su hijo Acab siguió los pasos. Ahora, una persona que está en malos caminos fue a elegir a una mujer que estaba en peores caminos que él. Se juntan los dos, mis hermanos, de tal manera que llevan a la nación de Israel hacia una perversión impresionante, una perversión, la peor y más extrema en la historia de Israel está basado en estos dos. Baal era el dios del relámpago, era el Dios, era el Señor. Y cuando ustedes se acuerdan que Elías le dijo, bueno, vamos a poner a prueba a los dioses de ustedes, a los dioses que ustedes están creyendo. Mis hermanos, acuérdense que significa Señor. Y cuando Israel vio el milagro increíble que Elías hizo delante de los ojos de todos ellos, donde dicen, escojan ustedes tienen que escoger o a este Dios Baal al cual ustedes están siguiendo, o a Dios, el Jehová de los ejércitos, el Jehová que es el que está a favor de nuestra nación. Y mis hermanos, cuando aquellos dicen que se arrodillaron la gente y empezaron a decir, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, qué humillante que habrá sido para esta reina el haber visto a toda la nación yendo detrás de Dios. Y no solamente eso, la palabra de Dios nos dice a nosotros que en Primera de Reyes 18 y versículo número 4, fíjense, nos dice allí, cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Esta mujer estaba determinada a quitar la palabra de Dios de en medio. No quería ninguna competencia, mis hermanos, y fíjense, esto es exactamente lo que estamos viendo nosotros en los días de hoy, en las leyes que están declarando, Dios no es, hay que quitar a Dios, en Dios confiamos, todo lo que tenga que ver con Dios, una nación bajo Dios, hay que quitar eso. Ya han quitado los 10 mandamientos de edificios del gobierno, todo lo que tenga que ver con Dios lo están quitando, no quieren competencia con los dioses que tiene esta nación. Y usted dirá, ¿qué tipo de idolatría tiene esta nación? No, mis hermanos, yo no sé si ustedes notan, pero pornografía aquí en Estados Unidos, uno de los negocios que más dinero da, lo que es atrás de dinero, atrás de drogas,
la cantidad de drogas que hay en las calles, en las escuelas, en las ciudades, mis hermanos. No hay manera de detenerlo. Aún las autoridades están trabajando para todo esto. Es una cosa increíble. Ahora, Primera de Reyes 18 y verso número 19, verso 19. Fíjense en esta mujer, nos dice aquí: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera o Astoret, que comen ¿de dónde? De la mesa de Jezabel. Tenía 900 profetas. Esta mujer los invitaba a comer prácticamente todos los días en su palacio. Era una mujer perversa. Primera de Reyes capítulo 21. Acab quería una viña de un hombre que se llamaba Nabot. Y Nabot le dice: no, yo no te voy a dar la viña. Y estaba entristecido él. Yo quiero que ustedes noten una cosa. Era Jezabel la que estaba manejando todos los hilos del gobierno. Este hombre era nada más que un títere en las manos de ella. Era ella la que mandaba. Ustedes van a notar, mis hermanos, vez tras vez, que es ella la que toma decisiones. Y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así tan triste? No, es que Nabot no me quiere vender la viña. Déjamelo en mis manos. Y puso entonces a dos, dice allí la palabra del Señor, que pone a dos hombres perversos a que atestiguen en contra de Nabot. Lo mandan a matar a Nabot y le dijo: ¿sabes qué? Ya arreglé el asunto, la viña de Nabot, que no te la quería vender y no te la quería dar, ahora es tuya, así que haz lo que tú quieras. Fue Jezabel la que mandó a matar a este hombre, fue Jezabel la que mandó a matar a Elías. Y ahora, conociendo un poco de historia de esta mujer, podemos ver, mis hermanos, una cosa. Fíjense, una mujer empapada en esta religión. Y nos dice el versículo número 20, tienes a Jezabel que se dice profetiza. Se dice profetiza. Esto es algo que es interesante, porque ser profeta, cuando hablamos de profetas, queremos decir que está hablando a favor de Dios. A favor de Dios. Y es aquí donde yo quiero que nosotros prestemos un poco la atención. Porque la advertencia vez tras vez tras vez la vemos en los labios del Señor Jesucristo, lo vemos en los labios de los apóstoles. Tengan cuidado de los falsos profetas, tengan cuidado de los falsos maestros. Cuídense de ellos, porque son lobos rapaces, son gente que buscan nada más que dañar a la gente. Y parece ser entonces que esta mujer está allí en este lugar, tomando el lugar del pastor, enseñando, está dejando, permitiendo que ella hablara a favor de la idolatría de esos días. Son gente que se disfrazan de una manera religiosa, que parecen presentar a Dios, pero mis hermanos, cuando empezamos a notar lo que están diciendo en comparación con lo que dice esta palabra, y vemos que están totalmente bien lejos. Bien lejos. Yo les digo una cosa. Yo creo sinceramente que todos estos falsos maestros, todos estos falsos pastores, todas estas falsas personas que están, ya sean cantantes, ya sean pastores, ya sean aquellos predicadores que se proclaman a sí mismos profetas y tienen ese título, el profeta tal, el apóstol tal. Estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, en los cuales yo creo, mis hermanos, el pueblo de Dios está ignorante de lo que dice la palabra de Dios y escuchan cosas que parece que vienen de Dios, pero están alterando la verdad de Dios para la conveniencia de ellos. Esta mujer era una mujer adúltera. Esta mujer era una mujer que era idólatra. Esta mujer estaba en lo que es contenta con su estilo inmoral. Mis hermanos, hay personas que se gozan en lo que es su condición, su vida inmoral. Lo disfrutan de lo que es los placeres carnales. Una vez me acuerdo, yo trabajaba en un lugar cerca de Las Vegas Boulevard. La compañía había dicho que iba a hacer un hotel, y entonces, basado en la experiencia que tenía en hotelería,
Pues me dijeron, usted puede arrancar de cero y preparar nuestra organización para lo que es hotelería. La cuestión es que no estaban enfocados en hoteles, que iba a ser para organizar, estructurar como si fuera un hotel. Y ¿sabes? Yo no me olvido nunca, porque trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, y había una muchachita, jovencita, 19 años, bien linda chica, pero trabajaba a la mitad de cuadra, en un lugar Can, creo que se llama, y viene a mi puesto, a donde yo estaba trabajando, y me dice, ¿cuánto debo? Le digo, tanta cantidad. Me dice, en 3 horas estoy de regreso. Me dijo uno de los policías, la seguridad que tenía el hotel, la compañía en ese momento, me dijo, no tienes una idea la fila que hay para poder entrar al cuarto de esta muchacha. Había como 20 por lo menos. Teniendo sexo con ella por 15 minutos, en 3 horas regresó con $5,000. $5,000. Y yo estaba horrorizado. Yo le decía, oye, pero dime la verdad, ¿no te da algo acostarte con tantos hombres? Me dijo, no, me da mucho dinero y a mí me gusta. Y yo dije, Dios mío, qué increíble personas que puedan contentarse con esa forma de vida. Ahora, fíjense ustedes una cosa que dice aquí. Se dice, profetiza, enseña y seduce a mis siervos. Está enseñando supuestamente palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Y esta iglesia, cuando estamos hablando de seducir, mis hermanos, ustedes se dieron cuenta que el diablo no le va a poner a uno una tentación que uno diga, qué feo. Se la pone a uno bien linda, bien agradable. No se va a aparecer en una manera fea. Lo consigue. Cuando hablamos de seducir, estamos hablando con engaño. Está engañando con el fin, mis hermanos, de halagar a la persona, de decirle, mira qué cosas buenas. Ella misma estaba incitando a ese grupo de personas que estaban en la iglesia a que tuvieran relaciones sexuales, no solamente con ella, pero lo que es que tuvieran ese estilo de vida. ¿Sabe? Santiago dice lo siguiente, cada uno es tentado, fíjense en esto, cada uno es tentado según su concupiscencia. Y la palabra concupiscencia, cada uno es tentado según su deseo fuerte hacia el placer carnal, es lo que quiere decir concupiscencia. Fuertes deseos carnales, atraídos y seducidos. En Proverbios capítulo 7 dice que la ramera es astuta de corazón. Fíjense en una cosa, es astuta de corazón. Y empezamos a mirar que dice que seduce con la suavidad de sus muchas palabras cariñosas. No les va a decir, les dice cosas que les gusta escuchar a los hombres. Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos ustedes van a encontrar a personas que son amadores de los deleites más que de Dios. Más que de Dios. Dinero, sexo, lo que ustedes se imaginen, más que a Dios. Pedro después en su primera carta, en el capítulo 2, dice que rechazan el señorío del Señor Jesucristo, lo rechazan porque están llenos de adulterio, sus ojos están llenos de adulterio, y dice que no se sacian de pecar, no se sacian. Hermanos, les voy a decir una cosa, una vez que uno empieza a probar esto, olvídense, uno va en malos caminos. Cuando uno le es infiel a su pareja, les voy a decir una cosa, empiezan a encontrar el gustito y después no tienen idea lo que puede llegar a pasar. Una vez que uno cruza esa línea, déjeme decir una cosa, los sentidos de una persona son alterados. El versículo 21 nos dice la condición de esta mujer. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. ¿De qué? De su fornicación.
no se quiere arrepentir. No tiene un corazón en el cual, mis hermanos, le esté remordiendo su conciencia de estar haciendo tanto mal. No quieren dejar ese estilo de vida. Por eso les digo, una vez que encuentra uno, tenemos que tener mucho cuidado en no traspasar ciertos límites, porque una vez que los traspasamos, mis hermanos, se pierde todo respeto a todo lo que tenga que ver con la palabra del Señor. Es un lugar peligrosísimo. Está hablando de ella, fíjense en verso 22, he aquí yo la arrojo en cama, en el lugar donde ella se siente más cómoda, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, fíjense, es una adúltera, si no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Ahora, hay algo acá que estamos viendo en lo siguiente. Gran tribulación, sus hijos, estamos hablando de lo que son todos aquellos que siguen su camino, que están siguiendo su camino, el ejemplo de pecar. Está hablando de aquellas personas que estaban en esta iglesia, esos eran sus hijos. Y usted dirá, ¿por qué dice eso? Pablo menciona a Timoteo como hijo suyo, era hijo espiritual. Estamos hablando de lo que es en el sentido espiritual, uno tiene hijos espirituales. Ahora dice que van a ser heridos de muerte. Les quiero hacer una pregunta. ¿Puede Dios llegar a ese extremo? ¿Puede Dios llegar a ese extremo? Porque hay veces que nosotros no damos cuenta con quién estamos tratando. En Hechos capítulo 5 tenemos a Ananías y Zafira, que prometieron dar una X cantidad de una propiedad que tenían, unos terrenos que tenían, los pusieron en venta y dijeron esta es la cantidad que vamos a dar, pero no dieron esa cantidad, se echaron para atrás, dieron una cantidad menor y Pedro dijo, no has mentido, no nos has mentido a nosotros, le has mentido al Espíritu Santo. Y dice que Ananías cayó muerto y Zafira después, cuando se enteró, cuando le dijeron esto es lo que ustedes hicieron, dice sí, nosotros dimos todo el precio, y dice que Zafira cayó muerta en el instante que acababa de decir una cosa así. Primera de Corintios, donde nosotros estábamos, quiero que vayan allí, Primera de Corintios capítulo 11, les quiero mostrar un poquitito a lo que sucedía en esta iglesia que estaba allí en Grecia. Dice que los creyentes estaban comiendo la Santa Cena en una manera indigna. Lo aprovechaban para tener glotonería, para comer en exceso. Iban allí, la gente dice que los que no tenían tanto dinero los sacaban a un lado y ellos comían, pero de una manera tremenda. Y se están comiendo la Santa Cena del Señor indignamente. Fíjense en el resultado de eso, versículos 29 y 30. ¿Están conmigo ahí? Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. No es que estaban durmiendo, esa palabra quiere decir que estaban muertos. Estaban muertos. ¿Ustedes quieren ver a Dios, que dicen que el Dios es distinto en el Antiguo Testamento que el que es en el Nuevo Testamento? No, es lo mismo. El Señor aparece con ojos de llama de fuego y con pies de bronce bruñidos, mis hermanos. Juan, cuando él escribe, dice lo siguiente para que ustedes puedan entender. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. No pidan a lo que es el favor de Dios para aquellos que están pecando. Dice, hay pecado de muerte. ¿Se dan cuenta? Es muy seria el asunto de la santidad de los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nos está diciendo a nosotros que este Señor es el que escudriña, el versículo 23, escudriña la mente. Está mirando los pensamientos más profundos que nosotros podamos llegar a tener. Dice, escudriña las mentes, y el corazón. Y dice, yo le voy a dar a cada uno según lo que sea su obra.
Déjenme decir una cosa, mis hermanos, a veces que nosotros no entendemos delante de quién estamos nosotros. Dios en estos momentos está viendo los pensamientos nuestros de una manera tan clara como nosotros estamos viendo este libro y las palabras que tiene esta maravillosa palabra del Señor. Lo está viendo clarito, está viendo qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Y hay algo que el Señor, fíjense, una cosa que en esta pequeña iglesia que estaba teniendo todo este problema, dice, el Señor está diciendo que todas las iglesias, ¿se dieron cuenta ustedes? Dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el Señor de la iglesia. Todas las iglesias van a saber a través de esto, de lo que yo haga con esta, lo que va a pasar. O sea, van a saber quién soy yo. Ahora, ¿sabes? Te voy a hacer una preguntita, porque en los últimos años se ha mencionado mucho esta palabra. La iglesia necesita un avivamiento. Necesitamos un avivamiento. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de avivamiento? ¿Estamos hablando que una iglesia está muerta? ¿Estamos hablando de que no sentimos el gozo y que necesitamos avivarnos, avivar el fuego que hay en nosotros? ¿Y saben lo que realmente yo creo que para que exista un verdadero avivamiento, un verdadero despertar en la iglesia en el día de hoy, esa iglesia necesita con todo su corazón buscar la santidad de Dios? Buscar la santidad de Dios. Mis hermanos, porque cuando nos acercamos a la santidad de Dios, a la maravillosa santidad de Dios, es que nosotros, mis hermanos, cuando sentimos esa presencia, déjenme decirle, es una cosa increíble. Empezamos a sentir, empezamos a mirar cuánto pecado tenemos nosotros delante de este Dios santo. Empiezo a mirar que mi vida no está a la altura de lo que Él quiere para un hijo de Él, una hija de Él. Mis hermanos, necesitamos buscar con todo nuestro corazón lo que es esta pureza, de decir, Señor, la hermosura de su santidad, porque es algo maravilloso, mis hermanos. La pureza tiene que ver con algo que no está contaminado, con algo que, mis hermanos, esa presencia gloriosa de Dios fluyendo en nosotros. Estamos hablando de la santidad de Dios, buscando, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y hay que tener un amor, déjenme decir una cosa, hay que tener un amor grande por este Señor. Hay que tener un amor grande porque Él es santo y Él no permite ni tolera aquello que es malo, porque Él mismo sabe, este Dios que conoce todo, nos está diciendo a nosotros, saben, la paga del pecado es muerte, el pecado trae daño, lastima. Y al Señor le duele esto. Amar a Jesús, amar al Espíritu Santo, amar su palabra. Porque hay algo que observemos, esta mujer profetiza que estaba haciendo a todos pecar allí en aquella iglesia. El versículo 24 le está diciendo a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina, esa enseñanza, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Mis hermanos, les voy a decir una cosa, a medida que nosotros vamos permitiendo o toleramos el pecado nunca queda en su estado original. El pecado va a empezar a empeorar de tal manera, mis hermanos, de tal manera que va a producir lo que es todo aquello malo que nosotros vemos que es el enemigo. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Y mis hermanos, cuando uno cruza ese límite, cuando uno no está buscando, cuando una iglesia no busca la santidad de Dios y la pureza, te voy a decir una cosa, el pecado que nosotros permitamos en nuestra vida nunca va a estar en su estado original, sino que se va agravando día por día, se va empeorando día por día. Vean una cosa, porque algunos dicen, bueno, una mentirita pequeña no hace daño. No, les voy a decir algo. Una mentira lleva a otra mentira, porque cuando te pescan, cuando nos pescan a nosotros diciendo una mentira lleva a otra. Y cada vez tiene que ser más grande, porque la pequeñita que empezamos, empieza cada vez más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Hagan una prueba. Pongan un vaso de agua pura, en su casa agua pura, y pongan una gotita nada más de agua contaminada. Una gotita, ¿sí?
Denle 7 días y ustedes van a ver ese vaso entero, cómo se contaminó todo el agua, de tal manera que se hace, no se puede tomar. Algunos piensan, un pequeño pecado no es malo. ¿Sabes que el libro de Proverbios dice esto? La mosca muerta hace ceder el perfume del perfumista. Una pequeña mosca, si llega a caer en un tanque, mis hermanos, la mosca contiene un tipo de químico adentro suyo que cuando cae en un lugar desparrama ese químico y se echa a perder todo, un tanque entero por una mosquita. Nos dice que las zorras que caminan sobre la viña, la zorra que es el animalito chiquitito, es bien livianito y destruye viñas. Una cosa pequeñita puede destruir nuestras vidas si nosotros lo permitimos. Y hay algo que tenemos que notar en una cosa. La doctrina de Balaam, como vimos allí en la iglesia en Pérgamo, lo vemos también en Esmirna. ¿Sabías que Satanás tiene su forma de decir con que Dios dijo? Dios dijo esto, pero no, eso no es lo que quiere decir Dios. Y eso es lo triste, que cuando el enemigo tiene las profundidades de Satanás, mis hermanos, empiezan a permitirse en una iglesia. Me di cuenta que el diablo tiene sus doctrinas, tiene sus enseñanzas. Por eso Pablo dice, en los últimos tiempos van a estar escuchando doctrinas de demonios, van a estar escuchando enseñanzas de demonios. Se apartan de la verdad, entran en lo que es las profundidades de Satanás. Y como estaba diciendo, mis hermanos, ¿sabes qué? Piensa en esto con respecto al pecado. El Señor Jesucristo, ¿qué decía? Ve y no ¿qué? No peques más. No peques más. A uno le dijo, no peques más, no sea que tu estado vaya a empeorarse después si vuelves nuevamente al pecado. No sea que te venga algo peor. Verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Oh, wow. Con varios hermanos en la iglesia yo he estado hablando de este tema. Sabes, empezar es una cosa, pero terminar es otra. ¿Cómo terminamos? Yo creo que es más importante que cuando iniciamos. Porque durante ese trayecto que nosotros empezamos las cosas, van a venir tantas otras cosas que quieren enfriarnos, que quieren ponernos apáticos, que quieren, empezamos a entrar en rutina. ¿Te has sentido así en alguna ocasión que tu vida es una rutina? ¿Tu matrimonio es una rutina? ¿Que venir a la iglesia es una rutina? ¿Que ya no sentimos ese gozo cuando entramos por las puertas? Decimos, voy a la iglesia. Ya hace tiempo que no voy, pero voy a la iglesia de nuevo. ¿Ya ha pasado eso? ¿Te ha pasado que en tu matrimonio no te sientes tan feliz como cuando te casaste por primera vez? Y entonces aparece lo que es apatía, empieza lo que es ese enfriamiento, empieza lo que es, mis hermanos, no vemos las cosas como fue al principio, como fue con la iglesia de Éfeso, mis hermanos. Perseverar hasta el fin. Yo deseo en mi corazón, mis hermanos, ¿sabes qué? Yo vengo con un ánimo tremendo. Cada vez que me meto en la palabra del Señor, yo digo, yo no quiero que la palabra que he enseñado hace unos años atrás sea la misma que en este día. Tiene que haber más profundidad, tiene que haber más conocimiento, tiene que haber más amor por el Señor, tiene que haber más amor en todo lo que yo esté haciendo, mis hermanos. Ya no tengo las mismas fuerzas que tenía antes, pero yo digo, no, eso no me va a dejar a mí detenerme de que yo ame al Señor con todo mi corazón más y más. ¿Estás así en tu vida espiritual, que lo amas más que el día que lo conociste? ¿Cuántos años hace que conoces al Señor? ¿10, 5 años, 20 años, 30 años? ¿Lo amas más que antes? ¿Amas su palabra más que antes? ¿Amas orar y hablar con el Padre, con el Hijo, con su Santo Espíritu más que antes? ¿Hay pasión por el Señor más que antes?
¿Saben por qué? Porque se nota en nuestra vida lo que estamos haciendo. Es mi deseo para el grupo de alabanza, es mi deseo para los maestros, es mi deseo para todos aquellos que estén en esta iglesia y tengan ese privilegio de compartir la palabra del Señor. Mis hermanos, no lo hagan por rutina, no lo hagan por una cosa más, háganlo porque tienen pasión por el Señor y tienen amor más profundo que lo que tenía antes. Hay algo que nos dice allí: al que venciere y me guardaré mis obras hasta el final de nuestros días. Pues no sabemos, mis hermanos, cuándo va a ser el último día. ¿Y cómo se va a destacar ese último día tuyo y el mío? ¿Cómo se destaca? ¿Cómo se va a destacar? Si hoy fuera el último día tuyo de tu vida, ¿se va a destacar? Bueno, sí, era buen hermano, era buena hermana. O había algo en ti que tu cara, tu rostro brilla, tu sonrisa transmite algo, tu oración transmite algo, tu vida transmite algo cuando hablas del Señor Jesucristo. Dice que va a darle autoridad, fíjense ustedes: al que venciere y guardare mis obras al fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y yo empiezo a mirar una cosa, ya para ir terminando. ¿Cómo nos vemos nosotros ante los ojos de Dios? Porque algunos dicen: bueno, yo soy un mecánico, yo soy maid en un hotel, yo trabajo de mesero en un restaurante, yo trabajo limpiando pisos, o sea un abogado, lo que sea. Pero, mis hermanos, ¿te diste cuenta que el Señor nos dice a nosotros en el capítulo 1, versículo 5, que nos hizo reyes y sacerdotes? ¿Te ves a ti mismo como un rey? ¿Como una reina? ¿O estás pensando en esto nada más? En lo que es temporario. Pues yo te quiero decir, ante los ojos de nuestro Dios, el ser hijos de Dios, el ser hijo de este Creador, de ser nuestro Padre, y este Padre que está en los cielos, este Señor Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Dice allí en versículo 5, para Dios su Padre. Para Dios su Padre. ¿Sabes lo que va a hacer gobernar juntamente con el Señor? Gobernar con el Señor. Qué privilegio tan grande. Gobernar con justicia todo este mundo. Pues, mis hermanos, cuando venga el milenio vamos a tener esa oportunidad maravillosa de poder regir un mundo que está hecho un desastre y va de mal en peor. Nos dice aquí que el versículo 27, la va a regir con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Quiere decir que hay una autoridad tremenda en la manera que vamos a gobernar juntamente con el Señor. Yo no veo la hora que ese día llegue. Mis hermanos, no veo la hora que ese día llegue. ¿Qué nos tiene tan atado a este mundo que se está desintegrando? No sé si te has dado cuenta, se está desintegrando. Es un mundo que, mis hermanos, ya vemos niños, están en perversión, ya viviendo en perversión. Es una cosa que a mí me desgarra el corazón. De ver las ciudades como están agobiadas por el pecado. Y el libro del Apocalipsis nos dice que este planeta va a quedar prácticamente destruido. Destruido, nos dice. Hacia eso es donde va el ser humano. Hacia la destrucción. Porque habla de guerras, habla de pestilencias. Y el Señor Jesucristo dijo esto: como nunca ha habido, va a haber gran tribulación, cual nunca en la historia de la humanidad ha habido. Por eso este libro es tan importante, porque nos estamos dirigiendo a todo esto. ¿Cuántos vieron lo que pasó allá en México? 5 pies de granizo cayendo en México. Mis hermanos, los carros casi prácticamente enterrados bajo granizos de hielo. ¿Dónde se ha visto eso? Y entonces vemos en la palabra del Señor que va a caer el granizo como 80 libras cayendo sobre la tierra y dicen: eso no puede pasar. Mira, en México... Y dice el versículo 28, les voy a dar la estrella de la mañana. Ahora, ¿qué quiere decir la estrella de la mañana? Vamos al capítulo 22 de Apocalipsis y vean el versículo número 16.
Les daré la estrella de la mañana. Yo Jesús he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas. ¿En dónde? En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Saben lo que está diciendo el Señor Jesús? Me estoy dando a mí mismo a todos ustedes. Me estoy dando a la iglesia. Yo soy la estrella resplandeciente. Hoy más que nunca necesitamos escuchar su voz. Hoy más que nunca necesitamos estar pendientes de lo que Dios está diciendo. Antes de que el Señor regrese, porque mis hermanos, el Señor está por regresar dentro de poco. Está por regresar dentro de poco. Y me doy cuenta de lo que está pasando en la iglesia, que la iglesia está permitiendo el error, está permitiendo el engaño. Mis hermanos, lamentablemente son muy poquitas las iglesias que están transmitiendo la verdad. Son muy pocas, muy pocas. Y a la gente no les gusta escuchar la verdad. Y vemos que se están apartando. Vemos a un mundo que se está entregando cada vez más al engaño, a la mentira. Están acostumbrados a las mentiras. No quieren escuchar la verdad. No queremos a Dios en el medio. No queremos que Él interfiera con nuestra vida. No queremos escuchar de juicio. No queremos escuchar de pecado. No queremos escuchar de un infierno, de un lago de fuego. Y yo considero, mis hermanos, que hoy es día de pedir perdón y arrepentirnos y entonces venir delante de Dios con gozo, con alegría, de saber, mis hermanos, de que este Jesús es tan maravilloso, es tan bueno, ha sido tan bueno con nosotros que nos ha dado su salvación, su amor por sobre todas las cosas, de estar limpios y apartados para Él en todo momento y que el temor de nuestro Señor sea el principio de la sabiduría, que podamos nosotros ser esa iglesia. ¿Deseas eso para ti? ¿Quieres ver un cambio? ¿Quieres ver un cambio en tu vida? Yo te suplico, merece Jesús nuestra devoción y nuestro amor y tener más pasión por Él que lo que fue el día de ayer. ¿Lo merece? Merece Él que tengamos ánimo cuando venimos a la iglesia, que vamos a cantar con un corazón lleno de amor y gozo por lo que Él hizo por nosotros. Porque es una salvación grande, quiero que entiendas, es una salvación grande. Y Dios dice que su Espíritu Santo ha hecho de nosotros el templo, este barro, este granito de arena, y somos el templo de Dios. Qué lindo que es nuestro Padre. Algo que no tiene valor, Dios dio valor a nuestra vida, a nuestra alma. Y nos está diciendo en esta noche, yo los quiero tanto y yo les pido, escuchen mi palabra. Pues estamos viviendo tiempos duros, difíciles. Y requiere valientes, creyentes valientes. No podemos aflojar en este momento sabiendo que el Señor regresa pronto. No podemos aflojar, tenemos que doblegar nuestras fuerzas sabiendo que los días se nos están viniendo y el glorioso Cristo va a regresar con nosotros en breve. ¿Lo esperas con gozo y con alegría? Vamos a cerrar nuestros ojos y te pido por favor, pasa unos segundos con el Señor en esta noche de decirle: Señor, qué lindo que es amarte, qué lindo que es honrarte. Qué lindo que es escucharte, Señor. Y yo quiero tener ese gozo que tenía al principio, aún más, no solamente al principio, pero yo quiero tener más gozo del que tenía yo antes. Que venir a la iglesia no es una rutina, es venir a estar con el Padre y con su Hijo y con su Santo Espíritu y escuchar su voz. Amado Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Padre divino, qué lindo que poder hablar contigo y pasar tiempo contigo y suplicarte y pedirte, Señor. Porque hay tanta necesidad en tu pueblo, tanta necesidad. Y lo que nos sostiene, Señor, es orar, pedir, suplicar a ti, pedir los unos por los otros. Bendito Dios, hay una humanidad que están inciertas, estaban viviendo sus días como si nada fuese a pasar, y ahora, Señor, hay un estado, el estado de California, que está viviendo en temor,
porque cada minuto se siente temblor. Cada minuto han registrado que la tierra sigue temblando. Cada hora se siente, estaban diciendo de que hay un temblor de 3.0 a 5 puntos. Señor, se sigue escuchando el temblor de la tierra. Y la gente ahora tiene miedo de dormir, duermen en las calles, están durmiendo allí porque tienen miedo que su casa se les caiga encima mientras están dormidos. Y Padre, jugar con la eternidad, qué tristeza, porque un día estamos aquí sobre la tierra y en otro segundo ya no estamos más. Y tú, bondadoso Dios, por tu misericordia has permitido que escuchemos tu palabra y podamos, Señor, en esta noche pedir, sí, que podamos tener un avivamiento, pero, Señor, buscando la santidad tuya y la pureza, porque es lo que más necesitamos. Toca nuestras vidas, toca la vida de aquellos que están escuchando este mensaje. Nuevamente ponemos a nuestra hermana Corina en tus manos. Ponemos la salud de Juan, Señor, que está aquí con nosotros por su próstata, por la próstata de nuestro hermano Victorino, que también está sufriendo mucho, por nuestro hermano Adolfo y sus pulmones, por nuestra hermana Blanca Ruby, por nuestra hermanita Guillermina, por aquellos que están doliendo físicamente. Por favor, Señor, ten misericordia y ayúdanos. Gracias porque tu Hijo viene pronto y viene por nosotros, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y en esta noche te exaltamos, Señor, bondadoso y bueno. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios sea contigo. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Si no el viernes, si no el domingo. Dios sea contigo.